Del Plan Cóndor se eliminaron las generaciones que debían estar gobernando posteriormente. ¿Cuántos estudiantes y gente relacionada con organizaciones de izquierda, bueno, en este caso, que se oponían a los intereses de Estados Unidos, desaparecieron? En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil. ¿Cuántos, ¿Cuánta gente eliminaron? El creador del Plan Cóndor fue Kissinger. Kissinger trabajaba para los servicios de inteligencia durante el gobierno, no sé si es durante el gobierno de Gerald Ford o ya estaba antes, pero él fue el que en los 70 empezó a elaborar el plan, que en realidad tiene sus orígenes por el contexto que se estaba viviendo en los 60 como parte de la Guerra Fría. Es decir, eh, las ventajas del Plan Cóndor era que si en Latinoamérica se instauran gobiernos dictatoriales que respondan a Washington, el comunismo no iba a tener forma de ingresar y al eliminar eh, opositores a Estados Unidos, opositores eh, a los intereses y opositores que podrían llegar a aparecer al momento en el que Estados Unidos decide eh, apropiarse y beneficiarse de los recursos de Latinoamérica para sus intereses terroristas en el mundo internacional. Logró que Latinoamérica pierda pensadores y de estos pensadores se eliminó una gran posibilidad de gobernantes competentes. Que eso nos lleva directamente ahora, porque si nosotros vemos en el caso de Argentina, en el 83, cuando retorna la democracia, Raúl Alfonsín tenía un quilombo a nivel de Estado y gobierno, que su principal objetivo tenía que ser mantener la democracia, nada más, y hacer lo que se pueda, pero nada más. Durante el gobierno de Menem vuelven otra vez los intereses neoliberales que favorecen a Estados Unidos y quita completa autonomía y soberanía e independencia, en este caso Argentina. Y Argentina llegó a ser nombrada un aliado estratégico de extra-OTAN, cosa que hoy ese título lo ostenta Brasil. Entonces, pensemos cómo está Latinoamérica y cuáles son las consecuencias. Porque es curioso que una nación que se jacta de la libertad y el liberalismo, incluso en el mercado, y en las ideas y en la libre expresión, realice una campaña de exterminio contra aquellos que se oponen a sus ideales, a sus intereses, lo que demuestra que son capaces, sí, son capaces de demostrar la incapacidad para charlar, negociar, hablar, dialogar. Son incapaces de utilizar la diplomacia porque cuando encuentran resistencia, ya no, o sea, ellos buscan la hegemonía de Washington, la hegemonía de la Casa Blanca. Con el neoliberalismo en los 90, que impulsaron en los 90, lo que querían es crear un bloque en todo el continente donde los países latinos siguieran las órdenes de Washington. O sea, Washington manda, los latinos obedecen, punto. Y no es de extrañar que el Caribe y los países caribeños tengan mayor influencia de Estados Unidos. Vemos muchos artistas de reggaetón que hablan inglés y no solamente eso, sino que viven a Estados Unidos y todo eso. A pesar de que Estados Unidos tuvo y tendrá una gran falta de respeto
una gran falta de disculpas contra, con respecto, mejor dicho, a los países latinos y el daño que les hicieron. Entonces, en lo personal, yo no pienso ir a Estados Unidos. Y siempre digo que cuando hablamos de un país estamos hablando del gobierno, no del pueblo. Estados Unidos tiene una historia interesante, tiene una cultura interesante, pero el gobierno es terrorista y al impulsar políticas de terror donde murieron miles de inocentes, no podemos decir, ah, bueno, acá no pasó nada, porque cualquier gobierno que hace oídos sordos a esto, a, a las faltas que tiene Estados Unidos con respecto a Argentina y América Latina, es un gobierno incompetente, como el de Macri, por ejemplo. El macrismo es pro-yanqui, obedece a Washington. Al macrismo no le interesa tener una Argentina independiente y soberana, sino miren cómo la dejó. Entonces, ellos se enriquecen, o sea, un grupo reducido se enriquece, que en este caso es el gobierno, el que se jode es el país, porque es el país el que tiene que pagar. Así que Estados Unidos se beneficia, o los intereses extranjeros se benefician, porque sacan recursos de ese país a costa de la gente, que es la dueña de los verdaderos recursos. Entonces, no podemos no podemos decir, ah, bueno, las organizaciones de izquierda eran organizaciones terroristas que llevaron al terrorismo de Estado. No, el terrorismo de Estado fue una organización sistemática, organizada por militares formados en la Escuela de las Américas, eh, dirigida por la Agencia Central de Inteligencia, justamente con el objetivo de torturar, matar, espiar y desacreditar organizaciones que ellos señalaron como contrarias a sus intereses. Entonces, eso ya es un tipo de agresión. ¿Y qué pasa cuando un agresor, cualquier agresor, agrede a una persona, incluso si no le dice por qué? ¿Qué pasa si yo voy y tomo posesión de tu casa y te digo, esto ahora me pertenece? Vos te vas a defender porque tenés derecho, porque son tus cosas, porque vos la pagaste, porque vos lo construiste, etcétera. La cosa es que es tuyo, está tu nombre, pero yo te digo, esta casa me pertenece, hacete un lado porque te mando preso. ¿Y quién soy yo para venir y decirte eso? Simplemente una persona que está financiada por otra persona, que está rodeado de 10 personas más que vos. Y vos nada más tenés la protección de las leyes que ahora escribo yo. Así que abandona tu casa, porque si no te mando preso. A vos y a tu familia. Y torturo a tu familia ante tus ojos, antes de matarlos, a todos. Bueno, eso es el terrorismo de Estado. Eso más o menos pasó en Argentina, pero con mucha más complejidad y con una conspiración de atrás, por atrás, que incluso se escapaba a la comprensión de los civiles que andan en su mundo, leen lo que otros escriben, según los intereses de otros. En los 70 no eran las mismas distracciones que tenemos ahora, que la población tiene ahora, pero también tenía distracciones y vivían en su mundo, y eso es lo que estaba pasando, porque hay documentos desclasificados que evidencian, primero, que las dictaduras latinoamericanas colaboraban entre sí para eliminar objetivos denominados subversivos. Es decir, no eran objetivos, o sea, las actividades subversivas no son actividades que van en contra de la nación o en contra de la patria, sino en contra de los intereses económicos de Estados Unidos.
Entonces, esos documentos también evidencian que en 1974 se reunieron en Buenos Aires líderes militares de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, para establecer objetivos subversivos. En el 74, el Congreso de Estados Unidos acreditó unos 50.000 millones, acreditó unos 50 millones para financiar las dictaduras de estos países. Entonces, eso es en el 74. Y en ese periodo ya existían las dictaduras, y en el 76 Argentina era el único país que no estaba bajo una dictadura. Y así aparece, bueno, Videla, Bussi, en fin, Macera y Galtieri, todos relacionados con la Escuela de las Américas. Y en el caso de las dictaduras de Chile y Argentina, se les ordenó acabar con, bueno, en el caso de Argentina, se les ordenó acabar o imponer el orden de actividades subversivas en Tucumán. El gobierno le confía en un militar, y ese militar era de la peor calaña que podría ser. En este caso, Videla, o Bussi, que hizo estragos en Tucumán. Pero no quiero centrarme en cada dictador, porque si hablamos de Bussi, Bussi fue un represor, no solamente en Tucumán, sino también en Buenos Aires. Y cuando fue elegido gobernador, en época de democracia, de Tucumán, también hubo desastres. Y en el caso de Chile, no recuerdo exactamente la situación, pero también confían en un militar para mantener contentos ciertos sectores, y el militar es de la peor calaña, porque son todas la misma calaña que fueron a estudiar a la Escuela de las Américas. Entonces, ahí tenemos un cosa. Y de todas maneras, aunque es difícil instaurar una dictadura, por lo menos en Argentina, hablando de Argentina concretamente, particularmente, Estados Unidos ganó que todo ese proceso, todo ese tiempo en el que tuvimos que aprender a reorganizarnos y recuperarnos, ellos ganaron porque con sus empresas y sus movimientos, sus mecanismos democráticos, hegemónicos, lograron tener una fuente de recursos muy vasta, una fuente de trabajadores baratos, una mano de obra barata, y así beneficiándose ellos. Incluso muchos préstamos y ayudas económicas que se fueron a países latinos, como por ejemplo en el caso de Ecuador, son recursos que tienen gracias a los recursos que sacaron de Latinoamérica. Entonces, hay que ser justos. No podemos decir que las organizaciones de izquierdas mataron en los 70, porque hay que analizar el trasfondo de la situación. Porque si yo ataco, si yo agredo a alguien, le doy derecho de defenderse. Y eso es lo que estaba pasando en Latinoamérica. Es muy injusto. Es muy injusto decir que son los terroristas cuando el Estado era el verdadero terrorista. El Estado creado, moldeado, ordenado por Washington. Entonces, he ahí el origen de todo el terrorismo. Entonces, cuando no todas las dictaduras, por lo menos en Argentina, pertenecieron, defendían las órdenes, los mandatos de Washington. De hecho, las dictaduras anteriores a la del 76, las juntas militares se oponían a todo lo que Washington decía, y Washington, claro, estaba
descontento con Argentina. Incluso propusieron que en Malvinas se instale una base militar argentina y Argentina se opuso a eso. Porque en definitiva era obedecer los intereses de, de Washington. O sea, no teníamos soberanía. Y en el 76 se hace todo al revés. O sea, ya se impone los preceptos neoliberales del neoliberalismo. Entonces se debilita el Estado, se debilita el poder de las naciones latinas para gobernarse a sí mismas, para ser independientes y soberanas y depender de factores económicos, militares y políticos extranjeros. Y así evitar Estados Unidos se asegura de que ninguna nación latina tenga la fuerza suficiente como para hacer una competencia más en su competencia con, en su momento, la Unión Soviética y hoy con Rusia y China. Entonces, si un país como Estados Unidos roba, extrae recursos de Latinoamérica y se asegura ese poder con el poquito poder que tienen, es porque justamente son conscientes de que solos no pueden, necesitan recursos para mantener toda esa estructura de terrorismo y esparcirla por el mundo. Entonces, en Oriente Medio y en África tienen recursos, y en Latinoamérica también. ¿Y cómo puede ser si en Latinoamérica son muchos países y Estados Unidos es uno? Bueno, pasa que esos países están debilitados, están separados. ¿Por qué? Por dentro. Porque gracias a los medios de comunicación pueden manipular a la población y hacer que la población defienda al agresor, defienda a aquel que vende la patria, aquel que los debilita, aquel que somete a toda la población a la pobreza, como en el caso reciente de Argentina, por ejemplo. Entonces, se asegura de que haya conflictos internos, porque aunque pueda significar un gasto millonario para la economía de Estados Unidos, los beneficios económicos se duplican o se triplican si hay descontento, si se mantiene la división de esas naciones. Cuando en 2005 Argentina, Brasil, Venezuela, como los tres mosqueteros, se pararon frente a Estados Unidos y sus aliados y le dijeron no al neoliberalismo, hundimos al ALCA. Solo con esa unión. Y después se unió Bolivia y se unió Paraguay. Entonces, si eso logramos unidos, imagínense lo que se puede lograr. Porque uno puede decir, bueno, yo no voy a hacer eso porque viene Estados Unidos y me pone sanciones económicas o me bloquea, etcétera. Pero vos no tenés que depender de Estados Unidos, no es necesario depender de Estados Unidos. Si Estados Unidos saca los recursos de Latinoamérica, eso quiere decir que las naciones latinas unidas, que comparten sus recursos, y no digo regalar, digo compartir, unir fuerzas, estrechar vínculos, puede formar un bloque impenetrable para Estados Unidos, porque si Estados Unidos bloquea de forma aérea, económica, comercial, naval a Latinoamérica, se funden. O sea, no lo van a poder mantener en el largo plazo. Y de hecho, si queremos una Latinoamérica unida, soberana e independiente, necesitamos trabajar también desde dentro de Estados Unidos. Y no digo fomentar violencia ni conspiraciones como ellos hacen. Digo, de utilizar las palabras, la propaganda y la economía en contra de ellos y a favor de nuestros intereses, así como ellos hicieron con nosotros, apuntalando sus debilidades. Es decir,
Vamos a utilizar las debilidades como la pobreza, la injusticia, la desigualdad social que ellos tienen a favor nuestro. Y así vamos a crear conciencia dentro de su población para que la población presione a su gobierno de dejar de ser tan hipócrita, tan individualista, tan antidiplomático, tan incapaz.